Qué plastas, tío. Bueno, ¿nos vamos a la radio, Carlos? ¿O quieres hacer un saludo especial a, Sí, a los televidentes? sí, yo estoy especialmente triste hoy porque España ha obtenido, como siempre, el peor resultado en Eurovisión No te jode. y no nos quieren. No nos quieren en España y en cambio votan a los drogadictos italianos esos. Esto no puede ser. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Pero sí. Pedro Sánchez no te lo perdonaré Yo, nunca. yo no lo he visto, pero no sé ni ni cómo se llama la canción, ni quién cantaba, ni de qué iba. Nuestro representante Blas cantó, lo ha hecho estupendo, cantó, dio la nota, todo lo que pudo, pero está visto que no nos quieren. Pedro Sánchez, no te lo perdonaré nunca. En España no nos quieren y hace falta un fondo de reestructuración para reestructurar directamente Eurovisión. Y estoy muy triste porque es que es un año tras otro, así no podemos seguir. ¡Viva España! Por mí que se vaya al pedo a Eurovisión y lo que representa. Así que, eh, Es que me sorprende que realmente todavía se le destine tanto tiempo a una cosa tan anacrónica y tan y, absurda y- como esa de Eurovisión. O y sea, cutre y lo demás. Hace años bueno, o sea, una cosa. que no lo suelo ver. Me enteré que era el festival porque puse el telediario y digo, coño, ¿qué hacen cantando en el telediario a las 9? Y vale, pues es que era eso. Claro, esto es la Eurovisión. Eso es. Me fui a ver, no sé qué fui a ver. ¿Qué No, pero a dices, mí me hace Carlos? gracia que todavía algunas sensibilidades patrióticas se siguen hiriendo porque si en Eurovisión nos tratan mal, pero por Dios, es un espectáculo privado, aunque sea a través de emisoras de televisión pública, pero no deja de ser lo que es decir, un esperpento. Eso, Además, anacrónico 100%, que no tiene ni pie ni cabeza y mantenerlo en la actualidad, cutre. donde toda la transmisión de imágenes y de cultura pasa por las plataformas y otros formatos que no tienen nada que ver con la cosa espantosa esa de la Eurovisión. Pero en fin, es que tenemos estas cosas en este país. Bueno, vamos a lo que nos importa. ¿Te parece? Sí, ha venido una mosca cojonera a molestarnos justo cuando vamos a empezar, pero son signos de los tiempos como Eurovisión. ¡Hala! Vamos a ello. Vamos a ello. Nos vamos a la radio. Sí. Carlos Montoto, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Que ya han pasado las lluvias torrenciales, ya estamos mejor. A la venga ya. Si total no queda nada, en nada estamos aquí haciendo surfing en la playa, como si no hubiera pandemia, no hubiera pasado nada, que para eso nosotros somos buenísimos. Muy bien, pues aparte de eso, vamos a hablar de las dos caras de Ceuta y la foto que nunca vimos. No sé a cuál te refieres, porque algunas las hemos visto hasta la saciedad. Así que cuéntame lo de las dos caras y la foto que nunca vimos. Eh, A ver, Pues yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero si hace falta que expliquemos algo más, pues yo creo que hasta la saciedad hemos visto durante la semana pasada las fotos que han dado la vuelta, no a España solo, sino al mundo, porque al final han sido recogidos por distintos medios de comunicación en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros lugares, de la chica voluntaria de la Cruz Roja, Luna, abrazando a un inmigrante, se decía entonces, ¿verdad? Pues no sabíamos ni el nombre, con la mirada perdida y totalmente desconsolado, en un abrazo que era un puro símbolo de la humanidad y de la paz, en definitiva, entre seres de la misma especie que somos los humanos, que debería presidir nuestras relaciones. También hemos visto cómo instantáneamente la ola de trolls malnacidos que nos asola en particular en este país desde hace bastante tiempo, cargaban durísimamente redes sociales de la manera más insidiosa y más asquerosa posible. Es decir, hay que tener la mente muy sucia y muy perversa para ver algo como lo que la periodista, pero no lo puedo llamar periodista, realmente la
odiosa de Cristina Seguí, valenciana de pro y colaboradora en primer plano en OK Diario, esparcía por las redes sociales, en particular por Twitter, comentando casi desde el minuto 1 las supuestas intenciones sexuales de ese abrazo o que subyacían detrás de ese abrazo al saber que Luna tenía un novio negro. Como digo, hay que tener la mente muy torcida y muy enferma para ver en aquel abrazo de puro consuelo de alguien que se acaba de salvar su vida, pues verle connotaciones sexuales, ¿no? Y que Pero estaba, es que llorando porque había perdido de vista a su hermano, que había cruzado con él y no sabía si se había ahogado, si estaba allí o qué había pasado. correcto, correcto. Bueno, toda esa información, es decir, la relacionada con Luna Sí, como gran protagonista o protagonista destacada, hemos tenido sobrada cuenta tanto respecto de las reacciones de odio que se han producido contra ella y que la obligaron a incluso tener que cerrar sus redes sociales, al menos provisionalmente, hasta que cesaran los ataques de tipo personal contra ella, su familia, se desveló su dirección, se sacaron fotos de su familia, de los miembros de su familia, es decir, una campaña de acoso que ya hemos visto con otros personajes más públicos que el de la voluntaria de la Cruz Roja de 20 años, esta chica Luna, como también la contrarreacción, que es un motivo de cierta esperanza en el ser humano en este país, que se produjo en las mismas redes sociales con hashtags de apoyo y de solidaridad con Luna para tratar de contrarrestar esos ataques racistas. Todo eso lo hemos visto todos. sí. Esto ocurrió hace 4 o 5 días ya, o 6 días, y lo hemos visto todos. Lo que solo a día de ayer hemos visto es lo que debiera haber sido la verdadera historia protagonista de todo este asunto, que no es la de una persona normal y corriente en un trabajo tan áspero y difícil como es el de trabajar como voluntaria de la Cruz Roja, lleva a cabo, que es el abrazo humanitario y solidario a una persona que está a punto de morir o estaba a punto de morir, sino la historia de esa mirada perdida, de lo que había detrás de esa mirada perdida, es decir, de la persona que sollozaba, de la persona que imploraba por un abrazo. Y esa historia no nos la han contado hasta muy al final y por el empeño de muchas personas que también hemos levantado durante todos estos días de sobredosis de historias sobre Luna, que era la historia de Abdú, al que hemos tardado casi una semana en poder ponerle el nombre porque ni siquiera tenía un nombre. Era el inmigrante, el subsahariano, el negro, es decir, la continuación de la deshumanización de la inmigración en la que vivimos permanentemente entre los medios de comunicación y la opinión pública en España, porque es evidente que podemos distanciarnos como personas de otras personas cuando les privamos de su carácter de persona. Pero en el momento que le nominamos, que le ponemos un nombre, que a esa cara desconocida le ponemos un nombre, la estamos humanizando, la estamos haciendo un igual a nosotros, que es justamente lo que de manera sistemática en el lenguaje codificado de los medios y de las redes sociales, pero sobre todo de los grandes medios de comunicación, de las televisiones, permite justamente la pervivencia y ampliación del prejuicio, del racismo, la deshumanización. Esa deshumanización todavía cobraba más, resultaba más sangrante, más oprobiosa, cuando además Cruz Roja, ya llueve sobre mojado, durante demasiadas ocasiones ha utilizado un poco el metalenguaje del blanco, del europeo salvador. Estos días salían a relucir, se rescataban imágenes de un anuncio publicitario de la Cruz Roja, en donde se ve incluso con la elección de colores, es un anuncio de 2019, con la selección de colores, como una chica blanca, casi como si hubieran presagiado o previsto lo que luego iba a pasar, con una especie de halo alrededor, y no es broma, lo podéis buscar porque el vídeo está en YouTube, es un vídeo publicitario de Cruz Roja, bueno, pues aparece efectivamente como
en las típicas imágenes o estampas bíblicas en donde aparece Dios tendiendo la mano al hombre postrado, o Jesucristo tendiendo la mano al hombre postrado, pues de la misma manera es que el símil visual es muy potente, aparece tendiéndole la mano al negro postrado, no en una playa, pero al negro postrado en el suelo. También es verdad que en ese vídeo aparecen otras dos imágenes de similares características, es decir, de forma, vamos a llamar desde el punto de vista cristiano, piadosas, en donde aparece también una imagen no igual, pero tratando de trasladar el mismo mensaje de auxilio a una persona mayor, supuestamente en situación vulnerable, y también a una persona sin hogar, que son los tres sketches que forman ese anuncio de la Cruz Roja. Claro, vamos a poner un poco en cuestión o reflexionar un poco sobre cuál es el papel de la Cruz Roja en este tipo de situaciones. De Cruz Roja, que es una ONG, pero que en realidad es una OG, una organización gubernamental, más que una organización no gubernamental, de manera casi a dedo, la administración pública, por lo menos en el Estado español, le encarga de las labores supuestamente humanitarias, es decir, de limpiar lo que el propio gobierno enfanga. ¿Qué hacían allí los voluntarios de la Cruz Roja? ¿Y por qué había una estampida de personas, generalmente jóvenes, también menores, de esos que vamos a hablar ahora y que se ha estado hablando durante estos últimos días, en las costas de Ceuta y Melilla? Bueno, pues alguien dirá, pues es bastante evidente, ¿no? Sin ninguna duda, el rey Mohamed VI en Marruecos abrió las compuertas, alentó incluso que pasaran a imágenes de policías marroquíes abriendo la verja y animando a la gente a pasar, corrió bulos interesados acerca de que las fronteras estaban abiertas, se desplazaron autobuses desde distintos puntos del norte de Marruecos en dirección a la frontera con Ceuta, animando por tanto a pasar. Por tanto, está claro que hay un primer causante, que es el que promovió toda esta situación dramática. Pero también es verdad que hay una evidente corresponsabilidad europea y española, no solamente en cuanto a la connivencia con el rey de Marruecos y su sostenimiento, sino también hay una corresponsabilidad por espejo y por reflejo de modo de vida que supuestamente se tiene aquí, cuando en realidad es un modo de vida insostenible o que se sostiene sobre la base de hacer insostenible la vida justamente de las personas que están al otro lado de la frontera, vida de la que huía, por ejemplo, este chico que ha resultado ser senegalés y de nombre Abdou, como la famosa película, la que le han dado Goyas y estas cosas recientemente, y que era un chico que segundos antes, según ha contado la propia Luna en Televisión Española, a que le diera ese abrazo, estaba apedreándose la cabeza en la playa, tratando de morir, porque había perdido a su hermano, con el que había venido desde Senegal hasta Tánger, y que, bueno, pues había venido no huyendo de Senegal, sino buscando una vida mejor, porque vivía con su madre y con su hermano, que ha desaparecido y sigue desaparecido en este momento, y él mismo del exiguo sueldo como albañil que cobraba en Senegal, y que ha hecho buscar una vida mejor. Frente a la vida mejor, la foto que nunca vimos fue vimos todos la foto del abrazo, y nos contaron qué buenos somos, viva la Madre Superiora, viva España, que todo el mundo es bueno, porque fíjate que tenemos humanidad y abrazamos, y oye, qué pena que dan, sí, qué pena que dan, pero la foto que no vimos fue la foto en la que, por la misma puerta por la que sí hemos visto devolver a mucha otra gente, minutos después de ese abrazo, de esa foto del abrazo, era devuelto sin paños calientes de nuevo al mismo infierno del que procedía. Y esto es una historia que tristemente se repite. Es decir, la propia Luna ha denunciado públicamente que este chico se dirigía desconsoladamente y hablando en francés,
no entendía nada, no hubo ningún intérprete, se quejaba de que no le dieron ni tiempo a interesarse por ver si podía encontrarse en uno de los supuestos de vulnerabilidad que hubieran permitido que se quedara aquí. Es decir, se prescindió completamente de cualquier, como ocurrió con muchos otros. Recordemos que de 10.000 que el Ministerio del Interior cifra como personas que llegaron en estos días, 7.800, según cifras del propio Ministerio del Interior, han sido ya devueltos a Marruecos. Recordemos que aunque España dice que no es devolución en caliente, sino más bien un retorno en frontera, que es un símil en realidad, para no decir directamente devoluciones en caliente, y que tiene prohibido hacerlo de forma masiva, sino que tiene que hacerse caso a caso, aquí no ha habido caso a caso con prácticamente nadie. Esto ha provocado, entre las cosas, la situación absolutamente denunciable y criticable, de la que también se está hablando demasiado poco, en la cual pues hay menores como este menor que también se le ha puesto nombre porque tiene 14 años, y es que el tío, que es un jabato, ha venido 2 veces a nado en 4 días. Este chico de 14 años llamado a ver si lo digo bien, Radwan, 14 años, marroquí, ha venido a nado ya 2 veces, y la primera le expulsaron por la misma puerta por la que expulsaron a Abdú, siendo menor de 14 años. Y ahora ya se ha escapado del centro donde le tienen retenido, porque es que hasta algunos de los propios antidisturbios que están custodiando la fábrica abandonada o el almacén abandonado donde se le está reteniendo denuncian que llevan 14 15 horas sin comer y que los tienen sentados todo el tiempo, según denuncia el propio Radwan, sin hacer absolutamente nada, pero que está provocando, entre otras cosas, que haya chicos menores que se están yendo por su propio pie a Marruecos. Es justamente esto lo que se está promoviendo o facilitando, con una desatención que hasta los propios policías custodios se quejan de esa desatención a los menores, mientras desde Madrid se proclama que se está teniendo un máximo cuidado con preservar sus comidas y que, bueno, que esos son casos puntuales, etcétera, etcétera, etcétera. No es Cruz Roja, a fin de cuentas, de alguna manera, no digo que cómplice, porque indudablemente no es su papel, ni tiene voz ni voto en las decisiones que se toman, pero Cruz Roja es supuestamente el delegado del Ministerio del Interior y único y exclusivo organismo encargado de la custodia, no de la custodia, pero sí del mantenimiento y del bienestar de todos esos. Se calcula que más de 800 menores que todavía continúan en Ceuta, en las calles de Ceuta. ¿Por qué se dan entonces circunstancias como la del chico de 17 años que fue rescatado in extremis cuando ya tenía una soga al cuello que él mismo se había puesto en una calle de Ceuta al aire libre, queriendo suicidarse él mismo antes de la posibilidad de que le devolvieran a Marruecos, y visto que no tenía ninguna posibilidad ni siquiera de supervivencia por abandono en la propia Ceuta? Eso se llama no futuro. Ni me dejan ir hacia adelante, ni puedo volver hacia atrás. Y de eso son responsables la Cruz Roja. Entonces, cuando hablamos de la Cruz Roja y hablamos de su papel encima de esas funestas campañas de superioridad moral y de un poco que recuerdan bastante a este concepto caritativo cristiano que tenían las señoras en la época de Franco, de la Asociación contra el Cáncer, y de los actos de caridad de las señoronas que iban a llevar comida a los pobres, en el cual estoy cuestionando solamente o tratando de paliar hasta donde me es posible las consecuencias, pero sin en ningún momento cuestionar las causas. Esto, claro, le quita mucha credibilidad, no a Luna, repito, que nadie lo interprete mal, que todos estamos con ella más después de la reacción que ha sufrido, pero sí le quita o cuestiona o hace reflexionar bastante acerca del papel de personas como Luna, no de ella a título personal, sino del papel que ella desempeña, del voluntariado de Cruz Roja y del papel de Cruz Roja en situaciones de emergencia sanitaria y migratoria como esta, en donde indudablemente estamos asistiendo a una asistencia capada que no cuestiona, se limita, como digo, a limpiar
la porquería que han causado otros de los que la propia Cruz Roja depende y que evidentemente no puede cuestionar públicamente las causas por las cuales estamos en una situación como esta, que no es nueva, porque esta vez habrá sido Mohamed VI quien ha abierto la puerta, pero es que hay muchas otras ocasiones en las cuales nos hemos encontrado saltos masivos de la valla, incluso con la propia oposición de la policía o de la gendarmería marroquí, y nos hemos encontrado en definitiva con situaciones que son las que son, es decir, la existencia de una frontera sur militarizada, que además se va a convertir cada vez más por las declaraciones, entre otras cosas, del ministro de Exteriores marroquí a France Press, me parece que ha sido, en París, en una entrevista en la cual abiertamente avisa, uno, de que Europe esto 1 no ha es... sido la emisora ¿Cuál? francesa. Europe 1. Europeo 1, sí, La exacto. emisora Bueno, francesa pues que ha hecho eso es. En donde hace unas manifestaciones, de nuevo, claramente amenazadoras, específicamente contra España, porque deja muy claro que la llave de los flujos migratorios la tienen ellos y que pretenden no solamente desvincular a Europa de esto, como si esto no fuera una frontera europea, porque en realidad lo que está detrás, sin ninguna discusión, es su reclamación o reivindicación histórica impulsada hasta el infinito por el reconocimiento que hace de su soberanía nacional sobre el Sáhara Occidental, que es la clave aquí de todo, por parte de Donald Trump, salía a relucir y que pretende que desde luego la Unión Europea camine en la misma dirección, y además de la reivindicación histórica específica bilaterales así con Ceuta y Melilla. Los medios de comunicación hablan en Marruecos, hablan habitualmente de Ceuta y Melilla como la prisión militarizada, ¿no? Es decir, porque realmente lo que es siempre ha sido un fortín militar, tanto Ceuta como Melilla, reducto o recuerdo de los tiempos coloniales españoles en Marruecos, ¿no? Entonces, se recuerda estos días también que Marruecos tiene ahora mismo en activo del orden de entre 12 y 15 lobbies presionando en la Casa Blanca y en Marruecos acerca de sus propias posiciones, mientras que España no tiene ninguna porque no actúa de manera lobista en la Casa Blanca como actúan todos, por otra parte, en la Casa Blanca. Se recuerda las declaraciones un tanto desafortunadas, tal vez porque están cogidas fuera de tiempo, del secretario de Estado norteamericano, Joe Biden, en Londres, pues bueno, pues dejándonos, o sea, vamos, declarando su amor infinito a Marruecos, aunque no guardara relación esas declaraciones con el tema de Ceuta y Melilla. En fin, estamos en un momento en el cual yo creo que tenemos que empezar a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César, la historia que había que contar era la historia de Abdú. ¿Quién estaba detrás de Abdú? ¿Por qué han venido todos los que han venido? ¿Y por qué siguen viniendo y van a seguir viniendo? ¿Y cómo pueden ser utilizados de una manera absolutamente devastadora por parte de intereses que nada tienen que ver con razones estrictamente humanitarias o de migraciones o de control migratorio, pero que es un control migratorio al que ha contribuido terriblemente la Unión Europea y la propia España desde los acuerdos bilaterales de devolución en caliente con Marruecos del año 92 hasta la financiación y entrenamiento de la propia gendarmería marroquí de fronteras. Es decir, hombre, es que no podemos desvincular una cosa de la otra. Y se ha desvinculado cuando se ha concedido, los focos se han puesto y se ha concedido el protagonismo exclusivo en un gesto humanitario que debería ser de lo más normal y que no es el único, y que evidentemente es muy impactante y vende mucho en la prensa desde el punto de vista sensacionalista, tocando la fibra sensible de las emociones, pero de nada sirve que toque la fibra sensible de las emociones si luego ese relato no va con el relato añadido, que es el relato principal, que es el relato de por qué ese chico quería matarse, por qué ese chico necesitaba un abrazo un abrazo de vida o muerte como el que recibió de Luna, y que estaba detrás de la historia de ese chico, porque esos chicos se juegan la vida y vienen así, como el caso de Raduan, de 14 años, o el chico que ha tratado de ahorcarse en Ceuta y que, vamos, o sea, le han salvado por los pelos cuando ya tenía la soga literalmente al cuello y colgando. Entonces, esta es una actuación explosiva, una actuación que probablemente se va a repetir en sucesivas ocasiones, en una ciudad o ciudades que son
bastiones parapoliciales, de familiares de policía, de familiares de militares, muy, muy radicalizadas en un sentido de exacerbación españolista, del sentimiento nacionalista españolista, en cuanto a defender los privilegios de la colonización, porque es que es literalmente eso es lo que sucede en unas ciudades que por el pulso migratorio, y no hablo del pulso migratorio asaltando la valla, sino el ordinario, el flujo controlado y organizado, y por el peso demográfico, va a pasar, si no ha pasado ya, a tener mayor número de población de origen magrebí que de origen estrictamente peninsular. Y por tanto, esto se va a convertir en una situación absolutamente insostenible, sobre todo cuando además suceden cosas como la de que aparezca personajes tan funestos como Vox o Santiago Abascal, tratando de capitalizar precisamente toda o aumentar la sensación de pánico, los bulos que hemos visto correr sin cuartel diciendo que había subido las violaciones de mujeres en las ciudades, que habían llegado a los menores, los bulos que hemos visto hablando de que había subido el nivel de acuchillamientos, es decir, de agresiones con arma blanca, que han tenido que salir la propia Guardia Civil y la policía y el delegado de gobierno a desmentir, que eso no era verdad, que era mentira, pero que son bulos que calan y calan más todavía utilizando el miedo de la población cuando hay gente que hace campaña electoral constante con estos temas, como Santiago Abascal, tratando de montar una manifestación y un mitin en mitad de Ceuta, que afortunadamente los tribunales de la propia Málaga, porque quiero recordar que Ceuta depende de Málaga para las cuestiones de audiencia provincial, han acabado corroborando la decisión del delegado de gobierno en Ceuta de prohibir la concentración y la manifestación y el mitin de Santiago Abascal, precisamente por la enorme tensión que se vive ahora mismo en ciudades que son demográficamente tan polarizadas como Ceuta y Melilla. Por tanto, cada vez que, por favor, hagamos una interpretación de lo que está sucediendo en la frontera sur, recordemos que hay que huir del sensacionalismo, del relato de nosotros somos los buenos porque hemos hecho una acción buena. Es que es lo menos que se nos puede pedir. Y menos a los profesionales o a aquellos que como voluntarios están trabajando bajo directrices de profesionales. Cuando hay un policía o un guardia civil que salta al mar y rescata a un niño y se lo lleva a un niño, un bebé, y se lo lleva a lomos sorteando las olas y lo consigue sacar a superficie, salvarle la vida, claro que hay que aplaudir el gesto de ese policía, de ese guardia civil o de esa voluntaria de Cruz Roja, porque evidentemente ha hecho bien su trabajo, pero está haciendo su trabajo. Las verdaderas historias, las historias protagonistas son las de ese niño. ¿Dónde está su madre? Porque su madre no está con el niño. Esas son las historias que hay que contar si queremos hacer un relato medianamente equilibrado de lo que está sucediendo en nuestra frontera sur. Lo otro es seguir camuflando nuestra buena conciencia, aumentando la imagen, los focos y el zoom sobre un punto concreto para tratar de seguir manteniendo en un segundo plano, en lo desconocido, en lo despersonalizado, en lo deshumanizado, por lo que he dicho antes. El moro, el negro, el inmigrante, el subsahariano, es decir, evitando atribuirles las nociones o características de la personalidad de un ser humano, porque eso nos hace igual a nosotros y entonces ya es mucho más difícil mantener la distancia, como de hecho ni Luna ni ese guardia civil que saltó al agua hicieron, porque lo único que vieron en primera fila, donde se bate el cobre, donde las emociones están a flor de piel, por muy profesional que tú seas, es otro ser humano en peligro. Y evidentemente reaccionaron como tenía que reaccionarse. Y, oye, estupendo por ellos, bien por ellos, todo nuestro aplauso, pero recordemos, están haciendo su trabajo. Los que están en situación de vulnerabilidad no eran ellos, los que estaban en situación de vulnerabilidad y de peligro eran los otros. Y de los otros, ni mu. Y de la foto, por los que después del abrazo y el aplauso le dimos la patada en el culo y lo volvimos a mandar a su puta casa, como decía un meme que he visto hace poco, en el caso de Abdú, fuimos también nosotros. Y esa historia no nos la cuentan, o nos la cuentan bien poquito, y la foto no se ha convertido en titulares, ni ha dado la vuelta a ninguna parte, y de hecho que ni la hemos visto al momento en el que le echan, porque sería uno más de los 7.800 que echaron. Entonces, ¿esto se va a repetir? Si seguimos teniendo el esquema de militarizar la frontera
que es el sistema que hemos tenido hasta ahora. Incluso si es necesario viene Frontex y salía a cañonazos con la frontera porque hay que defender Ceuta y Melilla. Pues mira, pues oiga, como pediría, o como pedía, como de hecho llegaron a pedir, ¿no? Los de Vox y algún exaltado cercano al Partido Popular, de que lo que había era que ametrallar la zona para que no vinieran, para que no pudieran ni venir vadeando el espigón del Tarajal. Pues mire usted, pues tendremos, esto será el pan nuestro de cada día y habrá un montón de Abdús y habrá un montón de Raduán y habrá un montón de chiquillos atrapados entre el no futuro a sus espaldas y el no futuro cuando llegas a Ceuta, que lejos de parecer lo que no es, porque no es en ningún caso una invasión, ni desde luego militar, ni desde luego demográfica, ni desde luego siquiera migratoria, porque 8.000 personas o 10.000 personas es nada, aunque es verdad que se han acumulado en muy poco tiempo y hayan demostrado una vez más la falta de medios, la falta de intérpretes, la falta de logística alimentaria y de mantas de Cruz Roja. Eh, la falta de protocolos verdaderamente eficaces para detectar a aquellas personas que efectivamente, por ejemplo, pudieran pedir un asilo, pudieran, contando con intérpretes, pudieran tratar de, bueno, pues explicar una historia con los suficientes elementos como para que se pudiera, como mínimo, retrasar provisionalmente su salida de forma inmediata por retorno en frontera, como se ha hecho con él. La mayoría, el primer día ya había 4.500 personas que habían sido devueltas a Marruecos. Todas estas deficiencias son en las que creo que tenemos que poner el acento porque indudablemente se van a volver a repetir y con todo el cariño que podamos sentir por Luna, no se van a resolver con un abrazo y desde luego con todo el cariño y apoyo que le podamos prestar a Luna, no se van a resolver con una imagen dando la vuelta al mundo en las televisiones y en los periódicos un día sí y otro también, porque Luna, ni nosotros, no somos los protagonistas de esta historia, son ellos. Y esa es la historia que nos contamos. Muy bien, Carlos, dicho queda. Así que pasamos a otro tema. Vamos por el minuto 32 ya del programa y tendremos que administrarnos para que nos dé tiempo a todo. G7, 10 transnacionales pagando y 1.000 cerdos volando. Eh, Te ha gustado esa, ¿eh? Te ha gustado esa. a ver, explícate Yo, bien. macho, no me he podido evitar, no he podido evitar recordar aquella legendaria portada de aquel disco de Pink Floyd llamado Animals, en las que se veían unas fábricas con unas chimeneas de estas fábricas antiguas y tal, y un montón de cerdos volando, ¿no? En el aire, ¿no? Entonces me he acordado instantáneamente de esa imagen, me ha venido a la cabeza, y he dicho, es que le pega, vamos, le encaja como anilla al dedo a esta propuesta. Este viernes se van a reunir, no sé si lo sabes, supongo que sí, o lo habrás visto por ahí, o si no, de aquí al próximo viernes pues va a haber esta semana, ¿no? Bastantes noticias al respecto de la reunión, en principio virtual, pero en realidad es una reunión del G7, es decir, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, pero que en realidad es una, bueno, pues reunión casi que de preacuerdo, para cerrar un preacuerdo, para presentar a su aprobación oficial definitiva la imposición de una serie de, bueno, la unificación, mejor dicho, de una serie de tributos que se exijan a las multinacionales en particular o a las transnacionales, como decía yo ahí, como se le dice en Latinoamérica, es decir, aquellas compañías que operan en muchos países distintos del mundo y que, bueno, pues hasta ahora utilizan el dumping fiscal y los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Y este preacuerdo que pretende alcanzar el G7, pues pretende que se apruebe primero en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y segundo en el propio G20,
que tiene su reunión prevista para inicios del mes de julio en Venecia, ¿no? Es la fecha en la que se espera la aprobación definitiva. Esta idea de que, bueno, lo que no puede ser es que Google, que Amazon, que la Shell, que la otra y que la otra obtengan sus beneficios y sus plusvalías en un país y paguen impuestos en otro, dejando cero rastro de colaboración con el país de lo que obtienen las ganancias, pues aprovechándose de la existencia de paraísos fiscales, pues en teoría es una idea esta, la de uniformizar con un tipo mínimo en todos los países que se aplica a este tipo de corporaciones, es una idea que ya surgió y tenía que haber sido aprobada en la OCDE, que es la encargada de modificar, la única que puede modificar el marco fiscal internacional, que se diseñó hace un siglo nada menos, y que tenía que haberse aprobado el año pasado, en el 2020, en París. Claro, eso significaba poner en poner de acuerdo a 130 países con sus respectivas legislaciones y jurisdicciones, y además entre la pandemia y que Donald Trump tomó la decisión de salirse de cualquier negociación, pues resulta que se quedó en agua de borrajas, y por eso yo decía lo de sí, sí, y 1000 cerdos volando, ¿no? Pero es verdad que desde que ha llegado Joe Biden a la Casa Blanca, tanto él como su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a ver, ser secretario del Tesoro en Estados Unidos no es ser un simple ministro de Hacienda como en España, ¿eh? Ojo, es decir, el Tesoro en Estados Unidos es probablemente un poder, si no del mismo rango que podríamos decir de la presidencia, ¿no?, del Poder Ejecutivo, o del Congreso y el Senado del Poder Legislativo, pero prácticamente es la autoridad fiscal y monetaria conjuntamente de las dos cosas. Es independiente en principio de la presidencia y también del Congreso y del Senado, y tiene una equivalencia en cuanto a contrapesos o contrapoderes a nivel constitucional, pues yo diría que del nivel, por ejemplo, de un poder judicial en España, para que nos hagamos una idea, salvando las comparaciones. Por tanto, cuando no solamente Joe Biden, sino su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aunque la nombre el presidente, la institución en sí misma, como digo, es independiente. Bueno, pues se muestran claramente a favor de retomar las negociaciones que había abandonado su predecesor Donald Trump, y impulsar de manera definitiva el sistema que permita gravar a las multinacionales, teniendo en cuenta que muchas son norteamericanas, pues claro, aparte de la sorpresa, efectivamente la máquina se pone de nuevo a correr. Es más, Estados Unidos es la que propiciaba, dentro de una corriente de opinión que por otra parte surgió en el propio Estados Unidos, y que en principio se pensaba que tenía un cariz más o menos filantrópico, por la cual se habían alzado muchas voces de muchos multimillonarios norteamericanos, que decían que la situación en la que se encontraba el planeta era verdaderamente inhumano seguir manteniendo los beneficios fiscales que seguían teniendo ellos mismos, y que los ricos deberían contribuir a pagar mucho más de lo que pagaban en la actualidad. Y esto es una corriente que empezó pensándose que, bueno, porque era los desatinos de algún millonario con ínfulas de misántropo, pero que empezó a extenderse considerablemente en Estados Unidos. Uno de ellos, por ejemplo, de las voces que más se ha pronunciado públicamente al respecto ha sido Bill Gates, y que efectivamente se fue extendiendo, y en esa línea pues la administración de Joe Biden ha llegado a proponer nada menos que un 21% de tipo mínimo aplicable a las sociedades, con independencia, a las sociedades transnacionales, con independencia de dónde realicen sus actividades económicas o de dónde las extraigan. Queda evidentemente por determinar el modo en el que se distribuiría ese tipo único, que precisamente por las resistencias en particular de Inglaterra y de Irlanda,
Irlanda, recordemos que tiene el tipo impositivo más bajo dentro de la zona euro para las sociedades, que es un 12,5%. Esto suponiendo que no sean las famosas sociedades offshore, que se llaman, las sociedades que trabajan en un sitio pero tienen constituidos como si fueran auténticos piratas su domicilio fiscal fuera de sus fronteras y que, por tanto, pues tributan en estrictos paraísos fiscales. Pero bueno, hablando de sociedades, pues, por ejemplo, desde Ryanair, línea aérea, a Google, Europa tiene su domicilio fiscal en Irlanda. ¿Por qué? Porque pagan un 12,5% y en España pagarían en el entorno de un 21, un 23%. Entonces es como la mitad. Bueno, pues precisamente por las presiones de Inglaterra y o sea, del Reino Unido y de Irlanda principalmente en Europa, pero hay otros socios de la OCDE, son 130 países, como por ejemplo China, que también se ha mostrado favorable a imponer ese tipo único, y la propia Rusia, que han presionado para que efectivamente se establezca, pero buscando un consenso, puesto que esto es una regla que ha de obtenerse con un consenso lo más amplio posible, pues ha disminuido su planteamiento inicial Estados Unidos para bajarlo a un simple 15%. Yo soy de la opinión de que, aunque esto tendría que producirse una reunión presencial el 4 y el 5 de junio en Londres de la OCDE, y una semana después se reúnen los líderes del G7 y podrían, y tienen intención, es verdad que hay un grupo de presión muy fuerte de países empeñado en efectivamente poner un poco de orden en este tipo de fiscalidad de las grandes corporaciones. Probablemente la manzana donde más envenenada está a la hora de morderla por unos y por otros es sin ninguna duda dónde se van con qué reglas se van a distribuir los ingresos, la recaudación que esta tasa, que no es exactamente la tasa Tobin de la que se ha estado hablando también mucho tiempo, pero viene a asemejarse en parte, o al menos la sustituiría, pues puedan, como digo, obtenerse. ¿Qué ingresos se puedan obtener y dónde, qué países repercutirían y cómo y con qué porcentaje esos ingresos? Y eso es lo que me hace pensar que al final es muy probable que la decisión que se tome en la OCDE, ya lo veremos, acabe pues devaluándose tanto en aras a obtener un consenso que provoque que pues acaben pagando 8, 10, 20 de una manera casi simbólica, que probablemente las grandes transaccionales lo que hagan sean pues lo que se ha hecho en muchas ocasiones, que es partir el negocio. Es decir, yo empiezo a tratar de disgregar mi negocio, digamos, estableciendo ramas o áreas de actividad en distintas empresas, cotizando en sitios distintos, de forma que al final escape la mayor parte de mi negocio consolidado a la aplicación de estas reglas, en donde acabe pagando un 15 o un 20 o un 21. Hombre, entre el 15 que se pretende imponer y el 12,5 que ya se estaba pagando en Irlanda como mínimo en toda la zona euro, por ejemplo, nos está dando una clara pista de que realmente tampoco es que han descubierto la pólvora. Es decir, que, bueno, vamos a ver, si vas a pagar el 15 en vez del 12,5, en vez del 21 que se decía, pues la subida es poquita. Evidentemente dejará de ser Irlanda quien se lleve toda la pasta y tendrá que repartirla con el resto. Por ejemplo, aquí en la zona euro, porque claro, Google, Amazon, todos estos gigantones, Facebook, todos estos gigantones, a ver, operan en toda Europa. Si todos se domicilian en Liechtenstein, en Suiza o en Irlanda, pues evidentemente ahora van a tener que repartir lo que tengan que tributar. Pero realmente con todo y con eso no deja de ser, vamos, bastante ridículo. Es decir, que las transnacionales solo pagan el 15%, cuando si yo me monto una sociedad limitada contigo para, qué sé yo, para proveer de servicios de mantenimiento a Radio Clara, es un ejemplo, y nos encargamos de, oye, pues que el emisor funcione bien y que no se vaya la señal y hacemos una web más currada, con más medios, más recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que yo con mi SL, tuya y mía,
que somos dos matados, en definitiva, desde el punto de vista empresarial, resulta que tenemos que pagar entre el 21 y el 25%, ¿a santo de qué Google, Amazon y compañía tienen que pagar el 15%? La propuesta inicial de Estados Unidos era pagar el 21%, que era una propuesta bastante razonable y bastante en el entorno de la media de lo que se paga en impuestos de sociedades como mínimo en Europa y también en Estados Unidos. Hombre, que me digas que me lo bajes al 15%, en aras de llegar a un acuerdo, que es que Inglaterra e Irlanda no quieren, manda narices siempre con los británicos, ¿no? O sea, nos habíamos perdido de vista para tomar acuerdos, y mira que daban por saco para tomar acuerdos en la Unión Europea, y nos los tenemos que volver a encontrar después del Brexit otra vez con la misma historia. Claro, es que luego pasa lo que pasa, es que luego de dónde sale Globo, de dónde sale Uber, de dónde sale Just Eat, de dónde salen todas estas empresas piramidales que esclavizan a los trabajadores convirtiéndolos en falsos autónomos. Esas empresas salen de ahí. ¿Y dónde están? En todas partes. En todas partes. Está ¿Y claro. dónde pagan impuestos? En Irlanda. Claro. ¿Por qué? Porque es más barato. Y si mañana en vez de ser Irlanda son, qué sé yo, San Marino, pues de pronto San Marino multiplicará su población por 33, como ocurre con todos los paraísos fiscales. Entonces, a ver, las cosas en su sitio. ¿Es buena noticia que les pongan una tasa? Claro. ¿Es buena noticia que tengan que repartir la recaudación? Claro. ¿Es escaso el objetivo logrado? Por supuesto. ¿Que por lo menos podría abrir una puerta para que deje de haber la impunidad fiscal y tributaria que hay justamente de los más ricos? Sin duda. Pero que le falta un enorme trecho por recorrer desde el punto de vista de justicia fiscal, indudablemente falta muchísimo. Puede ser una primera piedra, un de toque. Bueno, pues vale, pues sí, hombre, nunca están de más. Primero hay que dar un paso, luego otro. Pero caray, vamos con retraso. De ahí a las medidas urgentes de que los ricos empiecen a pagar realmente en todo el planeta mucho más impuestos de los que actualmente pagan, pues sí, millonarios todos los céntricos que tuvieras como Warren Buffett, o no tan excéntricos como Bill Gates, pero que es una corriente generalizada ya entre muchos millonarios en Estados Unidos, algunos de ellos muy en activo, como Jeff Cuban, por ejemplo, que es el presidente de los Dallas Mavericks, el equipo de baloncesto de la NBA, de varias líneas aéreas muy potentes, por ejemplo, Continental Airlines en Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de cuatro chalaos que en la senectud deciden, en vez de donar su fortuna a las monjas, distribuirlas por el mundo. No, no, estamos hablando de algo bastante más serio, pero desde luego la propuesta que va a llevar el G7 este fin de semana y de lo que pudo ser a lo que se está quedando de momento, pues eso augura que veremos a 10 empresas pagando y 1000 cerdos todavía volando. Muy bien. Nos quedan 9 minutos, Carlos. 9 minutos de reloj. Mira el reloj que tienes delante, Míratelo, me lo miro, me lo miro. Me lo porque si miro, no mira, nos está. pasaremos. Lukashenko, el último Lukashenko, el último zar rojo. Y la gente ya sabrá de qué estamos hablando, del desvío del avión de Ryanair para que aterrizara en Minsk, para pillar al periodista, bueno, al director de una... ¿Cómo se llama? Bueno, es de Telegram, sí, es De un, Telegram. un grupo de Telegram en realidad. Un grupo en realidad que hacía, Esta, sí. que estuvo repartiendo la información de la oposición y denunciando, bueno, lo que sucedió con las elecciones que ganó Lukashenko por un no sé cuántos por cien, casi un 200% o algo así. Y él, bueno, le tenían ganas, vamos, al chaval, que por otra parte es muy joven y estaba metido en el Sí. ajo desde hace mucho tiempo. Bien, Bueno, y venía de Grecia, hay que venía decirlo, de reunirse con la opositora Lukashenko. de cubrir una información precisamente de la opositora, que también está exiliada. Hombre, y tanto. Y tanto. Que se dirigían a Lituania, creo, ¿no? Y tenían que Mm. atravesar el espacio aéreo de Bielorrusia. Bueno, cuéntalo tú porque te lo sabes si quieres hablar de ello. Y Sí, bueno, yo quiero hablar un poco a ver, a este le llaman el último dictador, a Alexander Lukashenko le llaman el último dictador en el corazón de Europa, y no le falta razón, porque es que él mismo lo ha dicho en múltiples ocasiones. Es decir, que él es un personaje
casi que anacrónico, pero que tiene una explicación, que esté ahí desde hace 20 años en el poder, ¿no? Es un personaje que él mismo se reconoce como autoritario y nacionalista. Y, a ver, el gran problema y la gran alarma que causa todavía su permanencia en el poder, que ahora vamos a explicar un poquito mejor por qué se mantiene en el poder siendo así. Pero Eh, acuérdate de los sí, minutos sí, para sí, que no muy, le muy, muy, más. muy, pero verdaderamente la gran alarma es que haya sido capaz directamente de hacer un acto de ordenar como Estado, es decir, que haya llevado su Estado a cometer un acto de verdadera piratería aérea, porque eso es lo que han hecho. Es decir, es un secuestro de avión en pleno vuelo con un MiG, es decir, con un avión, con un caza militar, con un Sí, MiG ruso, obligando a descender y aterrizar, desviándole el vuelo a un vuelo comercial, privado, civil, que con una, además, con una ñagaza, con una mentira, que era la supuesta amenaza de bomba dentro del avión, con un objetivo completamente distinto. Han desaparecido no solamente este periodista que tú has mencionado, sino también su novia que iba con él, y mm. también 4 personas más que no se sabe qué relación guardaban con las 2 primeras, pero que tampoco Bueno, han dice vuelto a que las aparecer. 4 personas que no han aterrizado eran 4 agentes de la KGB, ha dicho la propia Pues, KGB. pues, pues esto estaba bastante preparadito y, claro, evidentemente esto ha hecho saltar todas las alarmas, porque si a partir de ahora resulta que hay países que creen que pueden extender su legitimidad militar, independientemente de las razones que tengan, a la intercepción de vuelos civiles y de rutas comerciales, pues se Madre apaga y vámonos, ¿no? Porque mía. entonces ya el espacio aéreo no es seguro. Y esto sucede en mitad de Europa, en medio de Europa. No está sucediendo que los piratas somalíes que atacan a los barcos de pescadores españoles allí en las costas del Índico. No, no, no. Está sucediendo en el corazón de Europa, ¿no? A ver, habría que explicar un poco que Lukashenko es un personaje muy singular, Mm. porque seguramente mucha gente no sabe que acababa de celebrarse este pasado año 2020, se celebraron, hace muy poquito, se celebraron los 20 años de entrada en vigor de la creación del llamado Estado de la Unión, firmado el 8 de diciembre de 1999 entre Rusia y Bielorrusia. Entonces todavía no estaba Vladimir Putin, estaba Boris Yeltsin en Rusia y era una supuesta federación de estados al estilo de la Unión Soviética antigua, en donde bueno, pues, se supone que ese acuerdo iba a llamado Estado de la Unión, que es en realidad una entelequia, un estado múltiple compuesto por Rusia y Bielorrusia, pero internacionalmente inexistente, es decir, no tiene un reconocimiento oficial desde el punto de vista internacional, pero se supone que tenía que profundizar a lo largo de los años en la simbiosis de distintas estructuras entre los dos países. Esto en realidad ha servido primero para que el señor Lukashenko tuviera el apoyo y el soporte tanto militar como económico, en particular porque Bielorrusia es absolutamente dependiente del gas de Rusia. A Rusia le ha permitido tener una salida para sus gasoductos y por tanto es una alianza mutua que beneficiaba o ha estado beneficiando a las dos partes. El problema viene porque a partir de un cierto momento, a partir de 2011, empieza a haber unas enormes protestas por el estilo absolutamente déspota y autoritario de Lukashenko Mm. en la persecución y represión no solamente de los rivales políticos, que prácticamente no hay, sino también de los periodistas, activistas de ONGs, etcétera, etcétera, por defensores de derechos humanos que se encontraban en el territorio y que considera automáticamente y de forma unilateral no ya como espías, sino directamente como terroristas y les aplica tratamientos de legislación antiterrorista. Mm. Esto, bueno, pues
en principio, simplemente lo que permite es desvelar ante la opinión pública internacional que existe un régimen de terror, entre comillas, desde los parámetros de las democracias burguesas occidentales, lo estoy poniendo entre comillas, allí en Bielorrusia, pero bueno, es un estado satélite de Rusia. Se piensa que de alguna manera tiene poca influencia más allá de cuestiones o de asuntos internos de aquel país. Claro, ya no es asunto interno de aquel país cuando interceptas un avión, sin duda, pero es que además en 2020 pues asistimos, o 2020, se asisten a manifestaciones muy cuantiosas precisamente por aquellas elecciones en las que una vez más, 20 años después, el 80% de la población supuestamente sigue apoyando a Lukashenko de manera indefinida, que manifestaciones que se piensa que no solamente son instigadas por opositores, digamos, de corte más occidental, más proclives a Estados Unidos y al modo de vida, entre comillas, occidental, sino también incluso a la propia Rusia de Putin, puesto que desde la administración de Lukashenko y desde muchos sectores muy nacionalistas de aquel país de Bielorrusia, se piensa que en realidad, por distintas declaraciones y algunos desaires del propio Vladimir Putin y alguna amenaza velada, como lo de no seguir subvencionando la gasolina y el gas a Bielorrusia si no avanza la construcción de ese llamado Estado de la Unión entre los dos países, pues hacen pensar que en realidad los verdaderos planes de Vladimir Putin pasan realmente por la anexión, igual que hizo en Crimea, igual que intentó hacer en Ucrania. Y desde ese momento, desde el año 2015 aproximadamente, empieza a haber un distanciamiento entre la posición de Lukashenko y la posición de Vladimir Putin, que lo que ha terminado recalando es en cada vez un reconocimiento mayor y más paranoico de la represión contra todo aquel periodista, ONGista, político o incluso ni siquiera opositor formalmente constituido o organizado, sino simple manifestante, como hemos estado viendo sucesivamente la forma tan brutal y tan violenta de reprimir estas manifestaciones. Por tanto, este es un punto muy delicado para la diplomacia europea, porque evidentemente no se puede pasar por alto que un Estado no puede cometer un acto de piratería aérea sobre aviación civil, porque eso es poner en cuestión toda la seguridad del tráfico aéreo civil en Europa, y eso es evidentemente estratégicamente muy delicado, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado acerca de cómo debilitar o no y quién puede aprovechar el debilitamiento de la posición de Lukashenko, en particular pensando en las ambiciones anexionistas de Putin, que recordemos tiene que dejar sí o sí el puesto en 2024. En Rusia ya no puede continuar gobernando porque la constitución rusa no permite más de 2 mandatos. Y ya hizo la trampa en la primera ocasión de dejar en su lugar, ahora no recuerdo el nombre, al que era su primer ministro Sí. y hacer un cambio de papeles. No sé si Medvedev me parece que era, ¿no? Sí, bueno, pero ahora nos saldrá, no, no te preocupes del nombre. Sí, y bueno, y luego volver otra vez al cargo. Algo que le resultaría mucho más sencillo si se anexionara a Bielorrusia de aquí al 2024, en todas las cosas aprovechando un vacío de poder en el caso de caída de Lukashenko, y de esta manera poder seguir gobernando desde Bielorrusia, aunque no lo estuviera haciendo oficialmente en Rusia, pero de alguna manera poder seguir manteniendo su influencia en esa especie de Estado de la Unión ficticio o ideal que, por el contrario, mientras sigan siendo oficialmente dos países, sí le permitiría, como digo, por vía de la anexión, acabar siendo presidente de uno de los dos países, mientras no lo sea de Rusia, para volver de nuevo al poder, como hizo con Medvedev. En consecuencia, esta cuestión de la piratería aérea, que nos parece tan burda y tan sacada de otra época, de otro lugar, de la época del telón de acero, sin embargo, tiene más meollo de lo que parece, porque, como digo, la situación de Bielorrusia está muy en juego, y desde el punto de vista de unos posibles intereses anexionistas de Vladimir Putin, como hizo en Crimea, Bielorrusia es bastante más importante que Crimea, aunque estratégicamente tal vez no lo sea tanto para
la posición del Mar Negro, que tiene Crimea, etcétera, etcétera, pero sin ninguna duda una anexión hacia el oeste por parte de Rusia pondría en alarma a muchos países de la zona, y ya les han puesto, de hecho, no solamente a Ucrania, sino particularmente a Polonia, ¿no? Que es el que más, y Hungría, que son los que más han levantado el grito en el cielo, siendo también ellos estados bastante autoritarios, pero claro, sin llegar al extremo de un acto directamente delictivo y violento como es el de este secuestro de un avión civil con la excusa de detener a dos opositores, ¿no? Esto es un poco lo que quería contaros para que estemos más al tanto, porque podemos avecinar una crisis bastante importante aquí al lado de casa, como quien dice, es decir, dentro del suelo europeo en los próximos meses, porque sin ninguna duda la situación de Bielorrusia es una situación muy, muy inestable con Lukashenko en el poder, pero también hay que recordar, y esto es importantísimo contarlo, que Bielorrusia fue prácticamente arrasada por el avance nazi en la Segunda Guerra Mundial, y eso ha justificado que en la reconstrucción del país después de la posguerra bajo el telón de acero fuera siempre una construcción muy nacionalista y muy prorrusa. Esa construcción nacionalista, que ahora cada vez es menos prorrusa, es justamente la que justifica que siga habiendo una gran parte de la población que sigue apoyando las maneras totalitarias de un personaje tan anacrónico como este Lukashenko, pero que sí que tiene encaje con la historia tan trágica de ese país y de su reconstrucción en un modelo autoritario y de pobreza, pero profundamente nacionalista, repito, después de haber sido arrasada primero por una potencia como era la potencia de la Wehrmacht y del Tercer Reich de Adolf Hitler, y después por la potencia de Stalin, ¿no? Entonces, dentro de esos lazos con Rusia, pues ese nacionalismo es el que está sujetando, sobre todo de la gente más mayor, es el que está sujetando a Lukashenko en el poder. Veremos hasta por cuánto tiempo, ¿no? Y sobre todo veremos qué se organiza entre bambalinas a partir del momento en el que Lukashenko caiga, porque sin ninguna duda va a caer y seguramente no tardando demasiados meses. Muy bien, Carlos, pues aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene. Que vaya bien, que haya salud. Claro que sí. Anda, que te has esforzado hoy, ¿eh? No nos queda tiempo, Carlos. Mucha salud. Hasta la semana que viene. A ver, me sigue hirviendo, ¿no? Sí, claro. Ya estaría, ¿no? Nos hemos pasado, ahora tengo que quitar algún trozo. Bueno, pero no nos pasa mucho. Nos hemos pasado el suficiente para que nos corte el reloj. Ay. Y para que en Almaina, por ejemplo, no lo pongan. Si les entregas más de una hora en Almaina, no lo emiten. No, Hostia. hacen bien. Y en televisión española te cortarían. Y en Radio Nacional también. Bueno, Y en la SER también. es que en ninguno de esos lo estaríamos haciendo así. Y en Radio Pepito Los Palotes también. Es Pero decir, como tú eres bueno, como tú eres muy bueno como editor, lo vas a arreglar para que no nos tengan que cortar. sí, te quitaré pausas y cosas de esas. En fin, Claro. Señor editor, que ya puede comenzar la mascleta. bueno, Carlos, nos Yo vamos. no tengo nada más que decir por hoy. ¿No tiene nada más que decir por hoy? No. Vale, pues Yo vale. tengo más cosas que decir esta semana, pero aquí solamente tengo que decirlas hoy. O sea, esto es lo que tenía que decir hoy. Hay más cosas, claro, en la actualidad, bueno, pues es enorme, ¿no? Pero habría que saber qué coño ha pasado en Ecuador para que acabe ganando el que ha ganado, pero bueno, el conservador. Pero bueno, en fin, cosas que hay, pero no nos cabe todo, claro, sin duda ninguna. No De podemos. todas maneras, esto de Lukashenko hacía mucho tiempo que no hablábamos de Europa, sí, de Europa. Pero esa parte de Europa es Es como muy que no va con desconocida, ¿eh? nosotros. Es como que no va con nosotros, ¿no? Como que no forma la parte de Europa. Sí, es decir, ahí Nadie bien. se entera que Si no te metes en lugares, en cualquier enciclopedia, ni la sitúas, pero resulta que está muy estratégicamente situada, que por ahí cruzan montones de vuelos internacionales, que este tío es un sátrapa de cojones, con perdón de la expresión, sí, sí, y sí, que le sí, han sí. puesto las peras a cuarto y que Europa entera se ha puesto
a decir Hombre, ya, pero es y que la la misma Polonia, caída, porque el avión de Ryanair está matriculado en Polonia, ese avión concretamente. sí, Y señor, sí, la señor. misma Polonia ha Y dicho, oye, sobre todo, y sobre todo, que una futura anexión de Rusia, si se llegara a producir, pues se lleva hablando de esto en el 2015, pero si no, se llegara a producir al estilo de lo que pasó en Crimea, es decir, o de lo que se hizo con el Donbass con en Ucrania, Ucrania, ¿eh? Esto, ojo, porque cortocircuita la relación o el paso con Grecia, y Grecia sigue formando parte de la Unión Europea, porque si ves el mapa, en el mapa, por el norte, Grecia limita con Macedonia, sí, y después de Macedonia, más arriba, está Bielorrusia. sí, Entonces, es una cadena. Por eso, cualquier analista geoestratégico militar te diría, desde el lado de las potencias occidentales, le hace Estados Unidos y la Unión Europea, que sin ninguna duda sería muy preocupante que efectivamente realizara Rusia una anexión militar aunque fuera por la vía de los hechos, de Bielorrusia ante un eventual caos provocado por las protestas contra Lukashenko, un personaje que al propio Putin le resulta incómodo. Es decir, es que el propio Putin puede estar esperando, si no lo provoca directamente él, pero seguro que está esperando a la caída de Lukashenko para aprovechar que Río Revuelto ganancia de pescadores y realizar alguna clase de movimiento que le genere una posición de mayor privilegio todavía que la que tiene ahora mismo respecto de Bielorrusia. Es decir, que no es nada descabellado y si fuera, y si se confirmara y llegara a producirse, sería un movimiento que cambiaría bastante el mapa dentro de correlación de fuerzas dentro de Europa. O sea, no es para tomarse la broma. pues sí, pero no creo que Putin esté ahora Pues yo por creo que Putin está bastante por. Yo sí, sí creo que Putin está bastante por. Mm. Otra cosa es que no se den las condiciones para poder hacerlo eso, y que se lo o que no le permita. compense hacerlo aún. Pero si Lukashenko cae, eso no es algo que se produce así y ya está, y al día siguiente tienes otro que toma el poder. Ya veremos a ver, claro, quien tiene más posición de ventaja a la hora de realizar movimientos dentro del propio país es el propio Putin, Sí, en comparación con el resto de sí, servicios de inteligencia, eso, etcétera, etcétera. Que estas cosas no pasan porque sí. Y si pasan, habrá movimientos sin ninguna duda en donde quien cuenta con esa posición de ventaja para adelantarse es indudablemente los servicios secretos rusos. mm. De hecho, es más, a los servicios secretos de Bielorrusia se les llama la KGB Aún, bielorrusa. sí, sí, sí. Aún todavía mantiene el término KGB. Esos 4 que decías antes que faltaban eran 4 que ya el propio periodista, el propio chaval este, que no me sé el nombre ahora, decía que en Grecia ya notaba que lo estaban siguiendo. Y después Claro, no continuaron eso ha el sido vuelo, una operación planeada, una no operación continuaron el totalmente vuelo hasta planeada. Lituania, ni mucho menos se quedaron. Es decir, ya lo tenemos aquí, la han Claro, ya para qué vamos a seguir. la han zurrado bien, Claro. ha denunciado que ha meado a saco, le han Entonces, pegado los riñones y les han hecho, la han claro, cortado. bueno, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Un tipo que además es un tipo especialmente homófobo, que sigue diciendo que él no ve a Bielorrusia preparado para que una mujer pueda entrar en política, o sea, las cosas, Sí, porque sus opositores la mayoría son políticas, pues, o sea, son mujeres, quiero decir. A ver, también en Bielorrusia ha cambiado mucho de entonces a ahora, porque todo el mundo, la era Internet lo ha cambiado todo en todas partes. sí, Entonces, también allí, pues hay una clase urbana más joven, más conectada por Internet, que indudablemente es la que está pues, al pie de las protestas, impulsando principalmente las protestas, haciendo de contrapeso, todavía probablemente sea minoritario, porque estas cosas, inercias, cuesta mucho de cambiar, a todo ese enorme sector de población anclada en el pasado, más sí. mayor, más tradicional, etcétera, etcétera, que ha vivido la posguerra después de los nazis, que ha bebido el telón de acero, que ha vivido todo eso y que todavía dicen, no, no, o sea, vamos a ver, claro que sí, o sea, antes muerto que marica, por ejemplo, ¿no? Que son frases típicas de Lukashenko, ¿no? Sí. Entonces, claro, y que son inasumibles e inaceptables para las nuevas generaciones de bielorrusos que están en pie de guerra cada 2 por 3 en la calle jugándose literalmente la vida con una represión brutal, ¿no? Aún queda en Bielorrusia una sociedad muy ruralizada. Yo vi Mm, un documental, no sé en qué medio fue, que me imagino que sería Televisión Española, o mm.
o documentos de esos Sí, claro, claro. Es que esa zona. en la que la sociedad esa rural apoyaba a Lukashenko a muerte, es decir, Sí, 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 eh, sí, nuestro líder, pero bueno, no, es un poco el fin, un poco el mariscal Tito, es un poco el caudillo, es decir, ese sentido de caudillaje, ¿no? Que encaja mucho, porque como tú muy bien has dicho, es una topografía rural y además montañosa, entonces es un territorio muy áspero, digamos, y toda su gente, pues como suele ocurrir, claro, pues es también, salvo en las grandes ciudades, pues también pues de carácter áspero, ha pasado muchas penurias, mucha y, miseria, y una economía muy y, autárquica en muchas zonas. ¿no? Y muy dependiente y totalmente dependiente de Rusia. Entonces, pues por un lado, no quieren ser absorbidos por Rusia, pero por otro lado, evidentemente, todas estas cosas occidentales, pues son de inventos del diablo, ¿no? Es decir, estas cosas de que ya sabemos, ¿no? Utilizan el rock y el sexo para pervertir a nuestra nación, ¿no? Entonces, estos mensajes que parecen muy anacrónicos nos lo pueden parecer a nosotros, que vivimos en un tipo de culturas y de sociedades de unas características determinadas, pero es que esto nos permite, nos obliga a recordar que seguimos coexistiendo en el planeta con muchas culturas y muchas tradiciones y muchas inercias que no tienen nada que ver con el mundo burbuja en el que queremos vivir como si todo el mundo viviera en el mismo mundo burbuja. Eso es lo que hablamos tantas veces. Joder, ¿cuánta gente mayor resulta que llega a la seguridad social y te dice que el trámite lo tienes que hacer por internet y no tiene ni puñetera idea de cómo se hace? Y no tan mayor. Sí, Es que, claro, damos por hecho que todo el mundo tiene acceso a Internet y sabe escribir un mail y sabe qué es escanear un DNI en un PDF para enviarlo al INEM y todas esas cosas. Y no sabe ni lo que es un PDF, ni lo que es un escáner, ni lo ha visto en su vida, ni tiene ganas de aprender. Y además dice, ¿y por qué? Claro. está O sea, claro. pues eso es el vivir en mundos paralelos totalmente desconectados entre sí. Y esto pues también pasa a otra escala, claro, la que hemos contado, en sitios como Bielorrusia. Pero es verdad que ni de Bielorrusia, no sabes algo de lo que pasa en Bulgaria, ni idea. Y en Macedonia, Y en solo Rumanía, sabemos las imágenes aquellas. Bueno, en Rumanía un poco más, porque en sí, pero Rumanía hubo mucha inmigración aquí, sí. sobre todo en Levante, en Castellón y en Valencia, Mm. y pues quieras o no, algo más hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Bulgaria? ¿Qué pasa en Macedonia? De Macedonia solo sabemos las imágenes aquellas de cuando los refugiados sirios trataban de salir de Grecia atravesando la frontera de Macedonia para llegar a Alemania y que eran repelidos con una brutalidad extraordinaria, mujeres, hijos, niños pequeños en brazos, etcétera, etcétera, con aquellas vallas con pinchos como si fueran, o sea, vamos a ver, con una reacción totalmente militarizada frente a población civil y defensa. Es lo único que sabemos de Macedonia. Las únicas imágenes que están en la retina, yo creo, de los espectadores occidentales, ¿no? Y claro, pues a ver, luego, claro, nos estalla una guerra en la cara, como la guerra de Yugoslavia, y decimos, oh, ¿pero cómo? ¿En Europa? Pues sí, hijo, en Europa. En Europa no todo el mundo va en Ferraris, ni todo el mundo tiene internet, ni todo el mundo cena con cava o con champán. Esto es así. Muy bien, Así que Carlos. bueno, pues eso es lo que hay. La Pues ya, semana que viene más. sí, señor. ¿Vale, señor? Sí, señor. Vale, Pórtate guapo. igualmente. Cuídate mucho. Chao. Luego, chao. Adiós.